Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Que después de la prueba el sol brillará y levántate, en el nombre de Cristo anímate, pronto viene a buscarte, esfuérzate, seca ahora tus lágrimas y ven a alabar a Dios de Israel, al dueño de tu vida, Jehová Jireh, al que todo lo puede, ven a Él, que todos tus vacíos los puede llenar del amor de mi Dios. Con rayos gas que se encienden de la oscuridad, como un gran manantial calmas completamente mi ser. Así es la grandeza del amor de Dios. Eres brisa del mar, el rocío de mañana es la miel del panal, medicina y es cura hasta mi enfermedad. Así es la grandeza del amor de Dios. Por favor, nunca digas que Dios te desamparará. Si supieras que es solo su amor el que te ha sustentado, amaré como a nada en el mundo, buscaré en el gozo y la pena, escúchale, solo Él puede ayudarte cuando tu alma vive y exáltale, cuando nadie Dios cree, adórale, a mi Dios de la gloria cántale, que después de la prueba el sol brillará y levántate, en el nombre de Cristo anímate, pronto viene a buscarte, esfuérzate, deja ahora tus lágrimas y ven a alabar al Dios de Israel, al dueño de tu vida, Jehová Jireh, al que todo lo puede, ven a Él, que todos tus vacíos los puede llenar del amor de mi Dios. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Gracias, hermana, por compartir tan hermosa alabanza.
Hermanos, llegó el momento para el cual nos convocó el Señor, que es el momento en el que vamos a oír la palabra de Dios. Si tiene su Biblia, me gustaría invitarlo a que juntos abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, para que allí podamos referirnos al texto de las Sagradas Escrituras. Mateo, capítulo 7, vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Acompáñeme, por favor. Dice así la Sagrada Escritura: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y qué miras y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primeramente la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecer el hecho que nos has convocado y nos permite tener este tiempo para reflexionar en las Escrituras, pero rogamos de ti, Señor, esa guía y la dirección mediante el Espíritu Santo para aquello para lo cual, Señor, vamos a referirnos, para que lo que se hable contribuya a la edificación y al fortalecimiento para la vida espiritual, a fin de que seamos nutridos en el hombre interior, Señor, y podamos seguir constantes, creciendo y extendiéndonos hacia adelante. Ruego para que mediante la obra y la acción del Espíritu Santo, todo tu pueblo en este día sea fortalecido por gracia. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, es muy fácil ver en otros los defectos, ¿no es cierto? Es muy fácil ver en otros las malas actitudes. Es muy fácil ver en otros cuando su comportamiento no es el correcto. Pero, disculpen, pero no nos es fácil detenernos a mirar que nosotros compartimos la misma naturaleza. Si nosotros pensáramos en la manera correcta, nos daríamos cuenta que las mismas luchas, las mismas dificultades que atraviesa nuestro hermano, que atraviesa nuestro prójimo, son las mismas luchas y las mismas dificultades que nosotros atravesamos, porque compartimos una misma naturaleza, tenemos una misma carne y tenemos una misma lucha y tenemos una misma debilidad. Por eso la Escritura nos habla de que no juzguemos nada fuera de tiempo y que no echemos a mirar la paja. Y fíjese cómo dimensiona las cosas, ¿no? Porque habla de una paja en relación a una viga, ¿no? A una astilla. Dice, no eches a mirar la paja en el ojo de tu hermano sin antes haber quitado la viga de tu ojo. Y dimensiona en tamaño y en el efecto que pueda tener uno en cada quien, ¿no? El efecto que esto pueda tener en cada persona. Ahora, meditando, ¿no?, en la palabra del Señor, esto se da constantemente. Cotidianamente nosotros tendemos a mirar las debilidades, los defectos, el mal comportamiento en otros. Pero no nos damos cuenta que también ello nos va señalando también nuestras propias debilidades, nos va llevando para que nosotros también podamos ser confrontados con nuestras propias necesidades a causa de la naturaleza que compartimos. Cuando nosotros leemos en la Santa Cena hay
esta lectura que comúnmente hacemos en cada vez que celebramos o conmemoramos la Cena del Señor es si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados para no ser condenados con el mundo, ¿no? Cada vez que nosotros conmemoramos la Cena del Señor y extraemos la lectura de cómo quedó instituido para la Iglesia el cómo celebrarse la Cena del Señor, nos habla de examinarnos. Y meditando en aquello de lo cual estamos hablando, qué importante que es que nosotros podamos ver el reflejo en las otras personas de nuestra propia naturaleza, que si bien en el momento tal vez no tenemos la misma actitud, pero no quiere decir que no tenemos la misma carne, que no tenemos las mismas luchas, que no tenemos las mismas debilidades, sino que también tenemos las mismas luchas y las mismas debilidades. Y yo traía esta meditación en base a algo que me compartió un hermano, ¿no? Y en estos días lo contactaba y le decía, ¿en qué pasaje era en el cual tú me compartiste al respecto de cómo se ve reflejado nuestro deseo en otros, ¿no? Nuestros propios deseos? Y un texto que la verdad uno cuando lo lee se le hace difícil poder relacionarlo, porque siempre la tendencia cuando leemos las Escrituras es buscar nuestro bien propio, es buscar acomodar de manera que como mejor nos gusta, ¿no? Que nos sea dada la palabra, o como mejor nos gusta que se nos hable. Y ese pasaje del que estoy haciendo referencia, que me compartió este hermano, está en el Salmo 118, verso 7. Y dice, Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Claro, uno piensa, si alguien me aborrece, ¿cuál será mi primer deseo? Que no prospere, que no le vaya bien, ¿no? Y a veces, aún si vamos más allá, hasta pensamos o pedimos lo malo para esa persona. Pero si meditamos en que compartimos una misma carne, una misma naturaleza, entonces lo que manifiesta esa persona también es parte de mis deseos. Nada más que no se dio la oportunidad o no tuve la ocasión para poder manifestarlo. Hoy veíamos que al compartir en la mañana las Escrituras, que por qué Dios juzgaba a toda una nación de anatema, de maldito, cuando el pecado era de Acán. ¿Por qué Dios juzgaba a todo Israel y se había apartado de todo el campamento de Israel cuando el pecado había sido cometido por Acán? El que manifestó la avaricia, el que manifestó la codicia fue Acán. Pero Dios dijo que todo el pueblo se santificara, que el anatema estaba en el campamento de Israel, por tanto Israel estaba maldito y Dios no iba a poder salir con ellos a la batalla. Y si ellos iban a la batalla, iban a tener que volverse derrotados. ¿Por qué? Y nosotros vemos que el pecado fue de Acán, pero el pecado también estaba en los demás del campamento. Nada más que se contuvieron, nada más que se refrenaron. Pero cuando vieron los vestidos babilónicos, seguramente también ellos pensaron como Acán, qué bueno sería tener uno o vestir uno de estos vestidos. Cuando vieron los ciclos de plata y lo que eso significaba para comercializar, habrán pensado cuántas cosas podré comprar. Cuando vieron el oro en todos los tiempos y en todo lugar siempre fue un bien preciado, un material muy precioso, ¿no es cierto? Entonces también habrán pensado
qué desperdicio estos lingotes de oro que se tengan que fundir y perderse entre la tierra y no poder tomar nada de ellos. Nada más que no lo manifestaron, se refrenaron, se contuvieron, pero el deseo también estaba. Entonces, muchas veces nosotros juzgamos el pecado en otros, pero no vemos que los mismos deseos también están en nosotros, nada más que no se manifiestan porque estamos refrenados o estamos contenidos. Por eso Pablo dijo que no se había manifestado en él la codicia, sino hasta que fue dado el mandamiento. Cuando fue dado el mandamiento, no codiciarás, entonces toda forma de codicia se manifestó en él. Y nosotros decimos, era un hombre avaro, era un hombre codicioso, no era un hombre dedicado, no era un hombre que no buscaba sino el bien de su prójimo y la edificación de la iglesia, y nunca comer el pan de balde, sino poder ser provechoso para los hermanos. Pero ¿por qué él podía ver? Porque comparte la misma naturaleza, la misma carne. Por eso, por más que aunque no buscara comer el pan de balde y ser provechoso para los hermanos, aunque no buscara lo de ellos, sino a ellos, como más de una vez lo manifestó, que no buscaba los bienes de ellos, sino que los buscaba a ellos, él sabía de los deseos de la carne, de los malos deseos de la carne, él sabía de las concupiscencias, y que estaban ahí, y que muchas veces se ven refrenados o contenidos, pero no porque uno sea capaz por sí mismo, sino por la gracia de Dios que nos va ayudando para vivir esa vida de manera que podamos ser provechosos y de bendición. Pero Dios, que conoce al hombre, sabe que compartimos una misma naturaleza, una naturaleza caída. Por eso dice el Salmo 118, verso 7, Dios está entre los que me ayudan. Dios nos quiere ayudar, ¿no es cierto? Pero ¿cómo pensar que Dios me está ayudando cuando me permite a mí ver en la mala actitud de otro mi propio defecto? Cuando me permite a mí ver en el mal proceder de otro mi propia naturaleza. Cuando me permite ver en el otro su debilidad, su flaqueza, también mi propia debilidad, mi propia flaqueza. Constantemente Dios está permitiéndonos que nosotros no pongamos nuestra confianza en la carne, ni pongamos por fuerza nuestro brazo, sino que confiemos en Él y en su gracia que nos sostiene y es la que nos va llevando de victoria en victoria. Pues si Dios nos dejara por un instante, nuestro corazón no sería muy diferente al corazón de los israelitas, ¿no? Que dice que cuando volvieron de Jai, desfallecía el corazón de los israelitas como el agua se escurre entre las manos. Se había vuelto como agua el corazón, se había escurrido de sus corazones toda esperanza, toda confianza, toda seguridad. Aún el mismo que los lideraba decía, ¿para qué hemos cruzado el Jordán para morir de este lado? Ahora el amorreo, el jebuseo, al oír de esta derrota se juntarán y nos destruirán. Cuando tenía la promesa de ir y tomar esa tierra por heredad, pues Dios se las había entregado. Que muestra que cuando Dios nos suelta, cuando Dios retira de nosotros su gracia, no somos muy distintos a otros. Entonces, Dios está entre los que nos ayudan. Y cuando vemos la debilidad, cuando vemos la flaqueza, cuando vemos el mal proceder en otro, cuando vemos la paja en el ojo del otro, es que Dios nos está ayudando para que nosotros podamos ver nuestras propias vidas y las podamos quitar también. Y también las podamos quitar. Meditaba también en el pasaje porque buscando este pasaje, tratando de recordar lo que mi hermano me había compartido
en una mañana en la que estábamos compartiendo un desayuno, una mesa, y estábamos hablando y meditando en la palabra de Dios, decía cuál era el pasaje, cuál era, y buscaba yo en mi Biblia, sabía que estaba entre los salmos, y me encontré con un salmo que es el Salmo 59:10. Si bien, como les dije, el que el hermano se había referido estaba en el Salmo 118, pero podía meditar también en este pasaje. Dice, el Salmo 59:10 dice así: el Dios de mi misericordia irá delante de mí, y Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. La misericordia siempre está presente cuando hay un juicio, cuando hay una razón de castigo, ¿no? Cuando hay una razón de merecer castigo. Y él estaba hablando el salmista, el Dios de mi misericordia, ¿no? O sea, que el que tiene misericordia de mí va delante de mí y hará que vea mi deseo en mis enemigos. Claro, nosotros sabemos o pensamos, ¿no?, en que cuál sería el deseo del salmista David, que no prosperaran sus enemigos delante de él, que desfallecieran, que pudiera él prevalecer sobre sus enemigos. Pero refiriéndonos a que compartimos una misma naturaleza, refiriéndonos a que compartimos una misma carne, y viendo que cuando estoy mirando la paja en el ojo de mi hermano, eso indica que yo tengo una viga en mi ojo. Por lo menos es lo que el Señor Jesucristo dijo y a lo cual se refirió, ¿no? ¿Por qué echas a mirar la paja en el ojo de tu hermano sin quitar la viga de tu ojo? Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo para que luego puedas ver bien y quitar la paja de tu hermano. Una persona que tiene autoconfianza y que no se conoce a sí mismo, ¿podrá ayudar a otro que sea semejante? ¿O no sería un ciego guiando a otro ciego? Entonces, cuando nosotros nos empezamos a conocer a nosotros mismos y conocemos nuestra naturaleza y que compartimos una misma carne, no nos ponemos el juez de otro. Y al conocernos a nosotros mismos recibimos la gracia de Dios, y es por medio de esa gracia, por lo que recibimos, que tenemos para compartir. Por eso dice la Escritura, quita primero la viga de tu ojo para que luego veas bien. Y yo comprendo que el defecto en mi hermano no me señala otra cosa que mis propios defectos, que la debilidad de mi hermano no me señala otra cosa que mis propias debilidades. Y en vez de ponerme en la posición de juez, sabiendo que hay un único juez, el cual es Dios, y ante quien todos compareceremos, entonces voy a empezar a mirar de forma más clara. Voy a poder mirar de una forma más clara, y ahí podré recibir la gracia para poder, en esta naturaleza caída, en esta naturaleza de debilidad y de flaqueza, poder vivir la vida victoriosa de la cual el Señor vino a entregarnos. Y en esa gracia es que yo puedo también convertirme en un instrumento de bendición para otros. Entonces, que podamos quedarnos con esta meditación, hermanos, y tener esta reflexión, que la paja que nosotros vemos en los ojos ajenos es ese Dios ayudándonos, que va delante de nosotros, para que podamos ir retirando las vigas de nuestro ojo. Siempre señala nuestra propia naturaleza, nuestro propio defecto. ¿Por qué? Porque mirarnos a nosotros mismos y reconocernos a nosotros mismos muchas veces se nos hace difícil. Por eso es que Dios permite muchas veces esas situaciones en las que nos sentimos incómodos delante de otros o en compañía de otros, para que justamente podamos entender que no somos diferentes a ellos, que somos iguales, que compartimos una misma carne, tenemos una misma naturaleza, las mismas debilidades, las mismas luchas, nada más que por la gracia de Dios podemos refrenarnos. Pero si esa gracia se alejara
nuestro corazón no sería muy diferente al corazón de los israelitas, que era como agua, que se escurría como el agua. Hermanos queridos, hermanas queridas, por ello que por medio de esta palabra nosotros podamos meditar y ver que Dios va delante de nosotros entre los que nos ayuda para que podamos ver nuestros propios deseos. O sea, mi deseo carnal lo puedo ver también en la manifestación de la carne de mi hermano, en la manifestación de la carne de mi hermana, de mi prójimo, para darme cuenta de la gracia y de lo necesitado que soy de Dios. Amén. Hasta aquí la meditación de su palabra, con un único propósito, y es que por medio de su palabra podamos ser enriquecidos y edificados. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte en esta hora que nos envías tu palabra con el propósito de edificarnos, de bendecirnos y de llevarnos a la comprensión que cuando estamos mirando el defecto en otro es porque tú estás ayudándonos para que descubramos nuestras propias debilidades, nuestros propios defectos, y de ese modo podamos ir, Señor, quitando la viga de nuestro ojo con el fin de poder ser edificados conforme a tu voluntad. Por lo cual te damos gracias, sabiendo que tú estás entre los que nos ayudan y que vas delante de nosotros, y las situaciones que vivimos a diario no son otra cosa sino que el provecho que tú quieres traer para el desarrollo de la vida espiritual y para el crecimiento de la misma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a alabar el nombre del Señor en esta hora, hermanos, y hagámoslo con júbilo, entendiendo que este es un tiempo para celebrar, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Hay una alabanza que hace tiempo cantábamos que se llama Celebrad a Cristo, celebrad, y qué bueno sería poder rememorar esa alabanza. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,